En este vídeo vamos a repasar algunos de los conceptos importantes sobre fracciones equivalentes. Bueno, el primero es la definición. Dos fracciones se dice que son equivalentes y se escriben así si se cumple que al multiplicar en cruz me da lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo 3/4 y quiero comprobar si es equivalente a 6/8, multiplico en cruz 3 por 8 y 4 por 6, y si me da lo mismo, quiere decir que sí son equivalentes, que en este caso sí que lo son, porque 24 es igual que 24. En el caso de que me dieran dos fracciones que no son equivalentes, por ejemplo esto, 1 por 2 no es lo mismo que 2 por 5. Lo que tengo que hacer es tachar el igual. De esta manera indicamos que no son equivalentes. Bueno, pues las fracciones equivalentes cumplen algunas cosillas importantes. Una de ellas es la siguiente. Cuando tenemos fracciones equivalentes, quiere decir que representan al mismo número decimal. Por ejemplo, voy a poner el caso más sencillo para que se entienda. Yo tengo un medio. Una fracción equivalente a un medio es 2/4. Otra fracción, por ejemplo, equivalente a un medio es 3/6. Pues, ¿qué cumplen todas estas fracciones equivalentes? Pues lo que cumplen es que si yo divido el numerador entre el denominador para ver a qué número decimal corresponden, pues siempre me da el mismo número. Como no cabe, pongo 0, le añado un 0, 5 por 2, 10, hasta 10, 0. Me da 0,5. Pero es que si divido 2 entre 4, pues de la misma manera me da 0,5. Y lo mismo 3 entre 6. Le añado un 0 y un 0 aquí, 5 por 6, 30, hasta 30, 0. Y con cualquier otra equivalente a estas, pues siempre me da el mismo número decimal. Otra cosilla importante que cumple es la siguiente. Resulta que nosotros podemos obtener fracciones equivalentes por amplificación y por simplificación. Para amplificar fracciones, lo que se hace es que se multiplica numerador y denominador por un número, tiene que ser por el mismo número, y con eso siempre obtenemos una fracción equivalente. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2/3, pues para obtener una fracción equivalente multiplico numerador y denominador pues por el número que yo quiera, pues por ejemplo por 5. Pues 2 por 5, 10, 3 por 5, 15. Y de esta manera obtengo una fracción equivalente. Igual que he multiplicado por 5, podría haber multiplicado por cualquier otro número. Por ejemplo, por 2. Pues 2 por 2, 4, 3 por 2, 6. De esta manera siempre obtenemos fracciones equivalentes. Si multiplico en cruz aquí, esto por esto y esto por esto, me da lo mismo. Y si, por ejemplo, multiplico en cruz esta con esta, 2 por 6 es lo mismo que 3 por 4. Y si, por ejemplo, multiplico en cruz esta por esta, pues también me da lo mismo. 10 por 6, que es 60, es lo mismo que 15 por 4, que es 60. Pues esta es una manera de obtener fracciones equivalentes, que se llama amplificación, como agrandándolas. Bueno, pues la otra manera de obtenerlas, que se utiliza muchísimo porque siempre las fracciones se tienen que dar simplificadas, es simplificación. La simplificación es como el proceso contrario. En lugar de multiplicarlas por un número, lo que vamos a hacer es dividirlas, pero eso sí, me tiene que dar una división exacta en los dos, tanto en numerador como en denominador. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlas, pero por un número que me dé exacto el numerador y el denominador. Pues eso hay que pensarlo un poco. En este caso, veo que los dos números son pares, por tanto los dos números se pueden dividir de manera exacta entre 2. Pues lo que hago es dividir entre 2. 18 entre 2, 9. 10 entre 2, 5. Si se puede seguir simplificando, pues deberíamos de hacerlo. Lo que pasa que en este caso el 5 es primo y solo se puede dividir de manera exacta entre 5. Y 9 entre 5 no se puede dividir de manera exacta. Por tanto, esta fracción es la fracción irreducible, que se llama. Otro ejemplo.
Si por ejemplo tengo 90 120avos, pues se trata de ir dividiendo pues entre 2, entre 3, entre 5, es decir, entre los números primos, hasta obtener una fracción que no se pueda reducir más. Bueno, la verdad es que esto que he puesto, que se tiene que dividir entre 2, luego entre 3, luego entre 5, la verdad es que no es así tampoco. Lo podemos hacer directamente entre 10, si yo me doy cuenta que 90 está multiplicado por 10 y 120 también está multiplicado por 10, podría directamente simplificarla dividiendo entre 10. Si no me doy cuenta, pues entonces empiezo por el 2. ¿Estos dos números se pueden dividir de manera exacta entre 2? Ah, pues sí. Pues divido 90 entre 2, que es 45, y 120 entre 2, que es 60. Ahora me fijo en estas dos. Ah, entre 2 ya no puedo, porque el 45 no es par. Pues me voy al 3. ¿Cumplen el criterio de divisibilidad del 3? Pues sí, porque si sumo sus cifras me da 9, que está en la tabla del 3, y si sumo las cifras del denominador me da 6, que está en la tabla del 3. Pues entonces divido entre 3. 45 entre 3, que es 15, y 60 entre 3, que es 20. Me fijo en estos dos. ¿Puedo dividirlos ya entre 3? Ah, pues no, porque 15 entre 3 sí que me da exacto porque está en la tabla del 3, pero 20 no está en la tabla del 3, por tanto no me va a dar exacto, así que no me vale. Pues por tanto me paso el 5. ¿Se pueden dividir los dos números entre 5? Sí, porque los dos acaban en 0 o en 5, pues divido entre 5. 15 entre 5, que es 3, y 20 entre 5, que es 4. Si ya me fijo en estos dos últimos números, el 3 es un número primo y solo se puede dividir entre 3, y el 4 no se puede. Por tanto, esto sería lo que se llama la fracción irreducible. Bueno, por último, os quiero repasar algo importante de las fracciones equivalentes, que es el cálculo de un término desconocido en una fracción equivalente. Bueno, tenemos por ejemplo x partido por 5 igual que 20 y aquí pues 8. ¿Vale? Entonces se trata de calcular esta x de manera que se sabe que estas dos fracciones son equivalentes. Bueno, pues para hacer esto hay dos maneras. Una es pensando qué es lo que le hemos hecho a esta fracción para que me dé esta, y otra de ellas va a ser pues lo que voy a explicar después. Entonces vamos a empezar pensándolo. Bueno, pues si yo tengo un 5 y lo convierto en un 20, ¿qué es lo que le he hecho al 5 para convertirlo en un 20? Pues lo que le he hecho es multiplicarlo por 4. 5 por 4 es 20. Pues lo mismo que le he hecho a este 5, debo de hacerle a esta x para convertirla en un 8. Es decir, lo que estoy haciendo es amplificación. Pues, ¿qué número pones tú aquí para que al multiplicarlo por 4 te dé 8? Pues evidentemente la x es 2, porque 2 por 4 es 8. Bueno, de esta manera está bien, se puede pensar y es fácil. Lo que pasa es que ya en matemáticas pues se va avanzando un poco más. Y entonces lo que se hace es lo siguiente. Se resuelve como si fuese una ecuación de primer grado. Pero bueno, sin incluso saber ecuaciones, lo podemos resolver con unos sencillos pasos, ¿vale? Entonces, voy a poner lo que cumplen las fracciones equivalentes. Si x partido por 5 es lo mismo que 8 partido por 20, esto es porque al multiplicar en cruz me da lo mismo. Pues x por 20 tiene que ser lo mismo que 5 por 8. Voy a ver cuánto es 5 por 8. X por 20 tiene que ser igual a 5 por 8, que es 40. Y entonces aquí ya hay dos maneras de hacerlo. Lo puedo pensar, ¿qué número multiplico yo por 20? ¿Por qué número cambio yo aquí la X y lo multiplico por 20 para que me dé 40? Pues evidentemente 2. O aplico los conceptos de ecuaciones. Y los conceptos de ecuaciones son los siguientes. Si el número está multiplicando, lo paso al otro miembro dividiendo. 40 entre 20, que vale 2. Además, esto es muy sencillo, simplemente por pensarlo. Si yo multiplico un número por otro y me da 40, si tiene que cumplir que 40 entre
20 me da 2, igual que 40 entre 2 me tiene que dar 20. ¿Vale? Es la relación que hay entre multiplicar y dividir. Por eso obtenemos esto de aquí. Voy a poner un último ejemplo y con esto he hecho un breve repaso de todos los conceptos básicos de las fracciones equivalentes. Por ejemplo, si tengo que 4 séptimos es lo mismo que 21, y aquí pongo x, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí, y os pido calcular lo que vale el valor de x, pues pensándolo, de 7 a 21 he multiplicado por 3, pues de este a este tengo que también multiplicar por 3, por tanto la x es 4 por 3, que vale 12. Pero haciéndolo con matemáticas sería, las fracciones equivalentes cumplen que al multiplicar en cruz me da lo mismo. Pues 4 por 21 tiene que ser lo mismo que 7 por x. Si hago 4 por 21 me da 84. Tiene que ser igual que 7 por x. Entonces, ¿por qué número multiplico yo el 7 para que me dé 84? Pues bien, lo pienso o lo hago como se hacen con las ecuaciones. Pues x va a ser igual que 84 entre 7, porque el número que multiplica a la x lo escribo luego dividiendo. Y 84 entre 7 son 12. Espero que este repaso os sirva un poco de ayuda. Un saludo.